básicamente en medio de toda la pandemia yo creo que más de 15 personas me decían, oye, deberías leerte el libro de Daniel y lo quería leer en mi intimidad, o sea, solita, pero después dije, creo que es un libro un poco complejo para entenderlo sola, para leerlo sola, pero tampoco, digamos que comparto cuando la gente dice que es un libro demasiado difícil, que esto y que lo otro, sí tiene cascaritas de algunas que otras cosas, pero tampoco es un libro tan difícil de comprender para el ser humano, porque si no, no estuviera en la palabra, y si no, pues otras personas no lo leerían. Entonces yo creería que todo lo que existe en la tierra y sobre todo en la palabra, pues es para nosotros, ¿no? Y para nuestra edificación. Entonces, básicamente dije, pues, ¿por qué no? Ya leímos algo del Nuevo Testamento, devolvámonos un poco para el Antiguo Testamento y vámonos con este libro de 12 capítulos. La idea es poderlo hacer los sábados, la idea es poderlo hacer entre semana, si es posible, y si no, entonces simplemente los fines de semana. Y pues bueno, entonces uno de mis invitados está en el día de hoy, él es Víctor, ya nos acompañó por acá en algunas madrugadas cuando cantamos. Y bueno, pues nada, no siendo más, entonces lo voy a invitar por estos lados. Hola, Carito, Hola, Vi, ¿cómo vas? ¿cómo estás? Bien, 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 gracias a Dios. Ah, bueno. ¿Dónde estás? Cuéntanos un poquito primero, obviamente, sobre ti, cuéntanos un poquito, en dónde estás, y por qué quisiste unirte a leer juntitos la Biblia. Bueno, primero porque me parece súper interesante. Te respondo la última. Me parece súper interesante y debo confesar que te admiro, admiro tu constancia, lo que el Señor ha puesto en tu corazón para hacer estos directos, de leer la Biblia y demás, y adorar y contagiar a la gente de amor por el Señor y conocer más al Señor y ser conocidos también por Él, que es lo que, como a lo que fuimos llamados, ¿no? Entonces, por eso acepté, porque me parece muy interesante y esos retos son los que vale la pena como afrontar, ¿no? ¿Dónde estoy? Estoy en Italia, estoy en Milán, estoy aprendiendo lutería y estoy viviendo acá por un tiempo. En eso ando, feliz, feliz cumpliendo un anhelo que tenía en mi corazón y que el Señor hizo realidad de estudiar lutería, que se volvió mi pasión desde hace unos años. Entonces, en Qué eso estoy. hermoso. Y bueno, quiero hacerte una pregunta que una vez, lo que pasa es que para los que no saben, pues este chico también tiene diferentes entrevistas y demás. Y en una de ellas le hicieron una entrevista en donde le preguntaban que cuál era su pasión, o sea, por qué hacía lo que estaba Ah, haciendo, qué ok. era lo que lo movía a hacer esto. Y créame que, o sea, me enamoré de su respuesta. Yo creo que muchos de nosotros deberíamos aprender de esto. Entonces, ahora sí, te voy a hacer la misma pregunta. ¿Qué es lo que te apasiona día a día para hacer lo que haces en Italia? Realmente de un tiempo para acá, desde que conocí a Jesús, pues prácticamente Él es la inspiración. Eh, y es muy hasta peligroso decirlo porque eso demanda mucha entrega. O sea, vivirlo es otra cosa, decirlo se dice muy rápido, pero vivirlo cuesta y hay días en los que uno se siente agotado, que desfallece y todo, como los que hemos decidido seguir a Cristo, sabemos que es, ¿no? Pero es esa mi inspiración a hacer cualquier cosa. Anhelo que cada cosa que haga, que cada cosa que piense, cada cosa que deje de hacer, le traiga un poco de gloria a Él y edificación a la iglesia, a todos los loquitos que andamos buscando ser sus discípulos. De eso se trata. Súper chévere, Vic. Y lo otro, pues nada, de verdad agradecerte. Eh, pues para los que no saben, pues Víctor es colombiano. Se Entonces, nota. por eso su español es tan perfecto. Amén. Pero, pues, además de eso, la verdad, después de unos meses para acá hemos sido bastante amigos y la verdad me gusta muchísimo el hecho del por qué a él le gusta mucho leer la palabra y no solamente leerla, sino que la ha estudiado también. Entonces, pues ustedes saben que lo mejor es poder aprender juntos leyendo la Biblia y cada vez que uno como que vuelve a leer la Biblia, uno dice
Dios, o sea, esto, en ese momento había captado una cosa, ahorita estoy captando otra, pues porque pues uno va creciendo, las actividades y Ujú. todo, y los procesos cambian. Entonces yo creo que cada vez que uno lee la Biblia realmente, por más de que queremos edificar a los demás, uno igual termina edificado también. Entonces, por eso dije como, qué genial y qué bonito sería que Víctor me acompañara. Gracias por aceptar esta invitación, de De verdad nada, para mí Carito, con todo gusto. es un honor tenerte, de No, verdad. para mí es el honor, de verdad. Qué bonito poder Y compartir con la gente que te sigue en todo este tema, en todo este rollo. Y es súper apasionante, de verdad, súper lindo. Es un honor para mí. Ahora, una aclaración, que haya estudiado, pues como todos los que queremos conocer más al Señor, sí, es como muy pesada la palabra. Eh, Porque es que como que cuando estudias a una persona que quieres amar más, como a Dios, suena como raro decir, estoy estudiando. No, quiero conocerlo más y quiero conocerlo en esa carta eterna de amor que dejó escrita. Entonces, de eso se trata. Pero realmente sé muy poquito, o sea, pero compartamos eso. O sea, me gustó la idea cuando me la planteaste de decir, no, pues vamos a leerla, porque de eso se trata, vamos a leerla y vamos a enfrentarnos con cosas que no tenemos idea, con cosas que nos van a dejar todavía más intrigados que antes, pero como decías antes también, releyendo vamos a entender cada vez más las cosas y cada vez mejor. yo creo que sobre todo este libro, como muchas personas también me lo plantearon, es un reto porque pues dice como Sí, muchas sí, 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 cositas y demás. claro, Pero entonces quiero aclararle a todos, bueno, para los que no saben de mí, yo no he leído toda la Biblia, por eso siempre invito a alguien que sepa un poquito más que yo y que sepa un poco más del Antiguo Testamento, porque digamos que no es mi fuerte, yo no he dicho como, voy a estudiar, voy a leer. No, pues no, realmente no, pero anhelo hacerlo con alguien más. Entonces, obviamente de pronto habrán cosas que no tengamos ningún tipo de respuesta, pero como siempre, si nosotros no las llegamos a tener, créanme que siempre cuando sucede esto, voy a mi pastor o voy a mis pastores, les pregunto y obviamente después les aclaro por medio de algún live, en el siguiente live para que todo quede guardado, les aclaro algunas dudas. Y algunas cosas que de pronto tal vez no tengamos. O sea, esto es, somos dos claro, chicos apasionados por Jesús, somos dos chicos que queremos leer la Biblia y obviamente no nos la sabemos todas, no hemos estudiado teología ni nada por el estilo, sino que simplemente es un espacio de leer la palabra, porque así como la gente dice, no, pues deberías leerte 50 sombras de Grey y si quieres lo hablamos, pues ¿por qué no entonces nosotros hablar de la Biblia? O sea, creo que es algo que edifica aún más que cualquier otro libro que exista en el mundo, entonces qué bonito poderlo bien, hacer también con alguien y por eso también lo hacemos en un en vivo porque de pronto lo que nosotros no sepamos, alguien sí lo sepa y por medio de un comentario podemos darle respuesta a lo que no entendamos. Entonces, ujú. nada, pues no sé si quieras decir algo más o empezamos de una vez, estoy súper ansiosa. Bueno, Entonces, bueno ok, chicos, antes, para entrar en materia, pues a mí me gusta siempre hacer una oración, porque sabemos que ok, donde hay más de dos personas reunidas en el nombre de Cristo, ya sea para orar, para hablar de Él, para adorarlo, Él está aquí presente. Entonces, para amenizar bien, este momento, pues espero que todos cierren sus ojitos o con los ojos abiertos como deseen y empecemos como con esta atmósfera tan bonita, ¿no? Que es recibir edificación por medio de su palabra nunca vuelve vacía y la idea es también poder aplicar todo lo que nosotros estamos estudiando. Entonces, buenas tardes Dios, buenas tardes Espíritu Santo, buenas tardes Jesús. Amado Señor, gracias por este momento. Gracias Dios porque pusiste en mi corazón y claramente en el corazón de Víctor poder hablar, Señor, tu palabra en público. Si te buscamos, Señor, en lo privado, ¿por qué no buscarte también en público? Hay veces que la gente le da pena, Señor, hablar de ti, pero nosotros somos jóvenes apasionados, venidos humildes, Señor, a ti, a buscar de tu palabra, Señor, a buscar sobre estos grandes hombres, Señor, que están escritos en tu libro, Señor. Por eso es importante que estés con nosotros y le pedimos al Espíritu Santo que nos dé sabiduría y discernimiento para poder hablar estos temas, Señor, que no sea solamente un deseo
mío o de Víctor, sino que obviamente esto es un propósito, Señor, y es llegar la palabra hasta los confines de la tierra, hacia muchos lugares del mundo, y aunque no lo hagamos puerta a puerta, Señor, lo estamos haciendo por medio de redes sociales. Por eso, Señor, te pedimos esta tarde para que estés en el lugar donde se encuentra Víctor, aquí en mi casa, en mi cuarto, Amén. Señor, y en donde todas las personas que se llegan a conectar, Señor, los atrape este momento, Señor, este tema tan bonito y este nuevo libro que va a ser un reto como todos los libros que tienes vos, Señor, en este hermoso libro, Señor. Entonces, te agradecemos, papá, por este espacio. Te pedimos que la Amén. conexión del Internet sea excelente y estupenda, Dios, Amén. para que no se llegue a interponer, Dios, en el enemigo y que empiece a molestar la red o algo así, Señor. Esperamos de que tú estés con nosotros y no lo hacemos, Señor, porque, uy, queremos hablar, ¿no? Sino lo hacemos, Dios, es porque queremos saber de ti, básicamente. Tenemos sed de ti, tenemos este fuego ardiente en nosotros de saber de tu palabra, Señor, y saber sobre otras personas que también fueron influencers, por así decirlo, en su momento en el Antiguo Testamento y querer saber más de ellos, ¿no? Porque al fin y al cabo siempre aprendemos sobre todo los personajes que se encuentran aquí, Dios, y que en la vida real existieron, que es lo mejor. Entonces, gracias y damos gloria a ti, Señor, y honra por este espacio, Dios, y gracias, Dios, por permitirnos estar aquí en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. 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 Qué bueno. Entonces, empezamos con las preguntas. Ah, directamente. Bueno, no jugaste muy limpio. No, mentiras. Bueno, dale, listo, con las preguntas. No mentiras, pues o sea, son fáciles. O sea, la primera es O como, sea, por lo menos son preguntas para aclararlas, no para responderlas. O sea, las dejamos claritas, por lo menos. ¿cómo así? ¿Cómo así? O sea, si no me las sé, Ah, seguramente sí, sí. que, o sea, y tampoco es como, no me estás disparando como a corchar. No, No no, creo, no, o ¿no? sea, cabe resaltar, ¿no? Esto no es que sepamos mucho, no, no, sino es, pues algunas cosas yo pregunto mucho de por sí, porque quiero saber mucho más y de hecho soy muy curiosa, pero Claro. digamos algo tan sencillo, o sea, A ver. quién escribió este libro, por Mm, qué es tan importante este señor Daniel, quién era Daniel, si ujú, era una familia pobre o humilde o rica. Pues sabemos, digamos, que hay algunos que habían sido, eh, ¿cómo se llama esto? Pescadores, otro recaudador de impuestos, otro sí, o sea, ujú. entonces, como quién era Sí, este joven y quién escribió este bueno, libro, básicamente. bueno, vamos a tratar de decir algunas cosas para ubicarnos, porque Súper. siempre sirve como aterrizar una idea de cuál era el contexto. Y entre todas esas cosas, digamos, tradicionalmente se ha aceptado que lo escribió el mismo Daniel. Obviamente es un tema polémico porque hay eruditos, ahí como los llamamos de una buena manera, como teólogos. Mi pastor dice, Pastor Ricardo dice que los teólogos a veces lo que hacen es dañar lo que estaba funcionando más o menos bien. Entonces como que no, como que le enredan a uno la pita. ¿Sí? Los que se ponen a analizar a Dios con un microscopio como si Dios fuera un objeto de estudio. Pero bueno, para decirte, hay quienes dicen que no se sabe quién escribió Daniel y así como otros libros de la Biblia, pero tradicionalmente se supone que lo escribió el mismo Daniel. Si quieres, di las preguntas y luego hacemos un contexto. Entonces, Que, ¿quién era este? O sea, ¿por qué fue importante y por qué están en la Biblia, este chico? vale, entonces hagamos el contexto, creo que eso sería Hágalo. lo importante. Listo. Bueno, Daniel y los amigos que se encuentran allí en ese mismo libro de los que habla el libro, que serían Sadrach, Mesad y Abednego, que son sus nombres en lenguaje que no era el hebreo, sino el arameo. Bueno, ellos pertenecían, según se infiere del libro, que pertenecían a la familia real. Eran posiblemente descendientes de la realeza, muy posiblemente del linaje de David. O sea, Okay. algo tenían que ver con la realeza, porque eso, por ejemplo, en el versículo 3 del capítulo 1 se puede inferir claramente que dice
que Aspenaz, el jefe de los eunucos, el rey le había dicho a Aspenaz que trajese de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer, o sea, eran simpáticos, parece, eran como de Bucaramanga, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y buen entendimiento, etcétera, etcétera. O sea que no eran cualquiera. O sea, parece que Daniel y los amigos pertenecían al linaje real, obviamente. Parece no. Según el libro, era así. El libro más o menos se sitúa en el siglo sexto antes de Cristo, por el 1500 y pico antes de Cristo. De hecho, te iba a proponer que, no sé, no nos llevará más de 7 minutos, no sé cuánto. Hay un capítulo muy puntual que ayuda a dar un contexto de cuál era la situación en el reino de Israel, en el reino de Judá, porque ya estaba dividido. En ese momento cuando Daniel y los amigos fueron llevados a Babilonia. Bueno, te explico. Sí, yo estoy partiendo de que sabemos cosas, pero no. A ver, la primera deportación del pueblo de Israel a Babilonia, que fueron atacados a Babilonia, fue bajo el reinado de Joacim, rey de Judá. ¿Y Ok. quién los atacó? Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia en ese entonces, el sin tocayo, Nabucodonosor. Entonces, ¿El Nabucodonosor era rey de qué? de Babilonia. Ok. Y él llegó a Jerusalén y empezó la primera deportación. Entonces te decía, un capítulo muy lindo que no sé si lo leemos entre ambos ahorita mismo, que Dale. sería muy interesante, sería segundo libro de Reyes, capítulo 24. Son Voy. 20 versículos que ayudan a dar un contexto de Voy. qué fue qué era lo que estaba pasando antes de que ocurriera esa primera deportación, que es de la que nos habla, con la que introduce pues el libro de Daniel. ¿Dijiste Segunda de Reyes qué? Segundo libro de Reyes, capítulo 24. Ok. Entonces da una serie de datos que a veces uno cuando lee todos estos libros históricos dice, uy, qué pereza el rey no sé qué, en el año no sé qué, pero justo este capítulo y todos estos datos que nos da nos sirven para ayudar a entender cuándo estaba ocurriendo esto, quiénes estaban, qué estaba pasando, cuál era la situación, digamos, política en ese momento. Eso es para darnos un contexto, pues, a la época en donde se desarrolló el libro Sí, de a qué Daniel. estaba Pues, o sea, pasando como la situación la situación. sociopolítica, Ok, sí, en el momento. contexto. Pero bueno, entonces Ujú. vámonos, ¿en qué versión la vas a leer? Si quieres, lo leemos ambos. ¿Tú tienes una sana doctrina por ahí? No, mentiras. Tienes la que tú tengas, está bien. Yo Tengo tengo la nueva versión aquí, internacional. está bien. Ah, mentira, está súper bien, está súper bien. Dale, yo tengo la NTV, la nueva traducción viviente. Me gusta y también tengo la Reina Valera. ¿Qué dices? No, si quieres la lees y yo te sigo en la otra Biblia. Ok, dale. Y pues creo que me detienes cuando quieras hacer alguna pregunta y si no sé, te digo Perfecto. no sé, basta. ¿Ok? Listo, perfecto. Listo. Dice, durante el reinado de Joacim, Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió la tierra de Judá. Joacim se rindió y le pagó tributo durante 3 años, pero después se rebeló. Entonces el Señor mandó contra Judá bandas de saqueadores babilonios, arameos, moabitas y amonitas a fin de Stop. destruirla. El Señor, Dios. Bueno, Ok, sí. Cuando dices sirios, moabitas, amonitas, o sea, babilonios sí es de Babilonia, sirios es de Siria, ujú. Todos moabitas, estos de Moab, pero todos estos, digamos, en resumen, porque entonces tendríamos que detenernos en dónde quedaba la situación y demás, eran en general pueblos enemigos de siempre del pueblo de Israel. oh, o sea, los babilonios, los sirios, moabitas y amonitas eran enemigos del pueblo de Israel. Sí, 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 sí. Entonces Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, que en ese momento era el imperio que estaba
en expansión, el imperio más grande en ese momento de la historia, como que contrató estas bandas que eran, sabía que eran enemigos de Israel, y entonces les iba a convenir que el rey del mayor imperio les patrocinara a ellos ir a acabar pues con esto, con el pueblo de Israel. O sea que Pero Nabucodonosor era malo. no sé si llamarlo malo. Para lo que hizo en algunos casos, sí, pero si tú lees en el versículo 2 de lo que acabamos de leer, dice que Dios lo hizo. O sea, Dios fue el que mandó al pueblo de Babilonia invadir Israel, Ah, ok, ok. invadir Judá, invadir a Judá. Sí, Entonces, espérate, la última pregunta. Babilonios, Babilonia, sirios, Siria, moabitas, Moab y amonitas de Amón. sí, sí, claro. Es que eso es muy importante porque no sé si, o sea, Claro, tengo que aclarar algo porque no sí, sé sí, de sí. dónde son. Listo, perfecto, continuamos. Listo. Dice que tal como el Señor lo había prometido por sus profetas. ¿De qué está hablando ahí este libro? O sea, Dios les había dicho a través de los profetas al pueblo de Israel que si hacían las cosas como Él les había dicho, había una serie de promesas de bendiciones que Dios iba a mandar sobre el pueblo de Israel como protección, como que nunca nadie los iba a atacar y demás. Mm. Pero también estaba digamos, estaban las maldiciones dentro de todas las profecías, estaban las bendiciones y las maldiciones, que por ejemplo en Deuteronomio 28 son muy claras, cuando antes de que el pueblo de Israel entrara con Moisés a la tierra prometida, ese capítulo de 28 de Deuteronomio es súper importante porque te dice cuáles serían las bendiciones y cuáles serían las maldiciones si el pueblo obedecía o desobedecía Mm, eh, a los mandamientos que Dios había dado. ok. Pero Entonces digamos a que esas eso está haciendo maldiciones referencia. realmente no venían del Señor, ¿no? Claro, claro que sí, o sea, era como que un pacto que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel. Yo les entrego la tierra prometida y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, si hacen lo que yo les digo. Si no, pues entonces hay una serie de consecuencias eh, por no obedecer en ese momento la ley de Dios, Entonces los mandamientos por los profetas. ahí se me viene ¿Ok? entonces una pregunta. Si, pues yo siempre tengo entendido que todo lo que Dios dice es bendición, pero entonces ¿Mm? en este caso Dios también manda maldición. Claro, mira, qué buen punto ese. Entendámoslo de esta manera, como un papá corrige a un hijo. De hecho, Dios dice en la Biblia que así como un padre ama al hijo y lo corrige, así Dios hace con sus hijos, con quienes creen en Él, y Él adopta por hijos, porque no nos va a dejar sin corrección. Entonces, estas especies de maldición son correcciones. ¿Ves? En Ah, ese contexto es que hay que entenderlas. Sí, hay ah, consecuencias. ok. Cuando puedas, date una pasadita. Deuteronomio 28, sí, suena muy fuerte porque era otro contexto histórico, ¿no? Deuteronomio 28 y las bendiciones los versículos son pocos y las maldiciones eran un resto, o sea, era como muchas advertencias. Eran advertencias, claro, de que si no se obedecía al Señor, pues había unas consecuencias que por lo tanto le ocurrirían al pueblo cuando desobedeciera al Señor. ¿Ves? Ok, o sea, son como castigos más bien. Es que yo asocio Claro. maldición como maligno diablo. Ah, ok, ok. Bueno, sí, para corregir de pronto el término, a ver si de pronto me estoy... sí, sí, serían castigos, tienes razón. Deuteronomio 28 dice las bendiciones, lo que resulta en bendición, la obediencia, y lo que resulta en maldición, la desobediencia. Entonces sí. Pero sí, son maldiciones. La desobediencia acarrea maldición, la obediencia bendición. Deuteronomio 28 se lo deja súper claro al pueblo que estaba entrando en ese momento en la tierra prometida. ¿Ok? Ok. Entonces, más bien aquí como cabe recalcar a veces cuando uno dice, miremos el contexto. Entonces, en este caso es Claro, el contexto de bendiciones y maldiciones hacia el pueblo de Israel para que, o sea, Dios dijo lo siguiente, o sea, en resumidas cuentas, o sea, si ustedes llegan a hacer esto, perfecto y no les va a pasar nada, pero si no llegan a hacer esto, pues bueno, traerán consecuencias, básicamente. y sí, las consecuencias siempre.
Pero mira que, de hecho, en estas consecuencias que son castigos, o sea, resultan ser castigos de Dios por la desobediencia, Ujú. Dios a través de los profetas casi siempre daba una esperanza en medio de la profecía de que como ustedes se comportaron mal, desobedecieron, van a recibir un castigo, una consecuencia por sus actos. Pero a pesar de todo eso, mi misericordia, dice el Señor, que es para siempre, va a estar sobre eso y va a haber esperanza más adelante. Después yo los volveré a reunir. Los profetas están llenos de versículos como esos. Dice, después de haberlos esparcido por todo lado, los traeré del oriente, del norte, del sur, de todo lugar, y los volveré a reunir como un pueblo solo, y ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. O sea, siempre el Señor trae esperanza a pesar de nuestra desobediencia, nuestra rebeldía, que desde Adán hasta hoy la tenemos. ¿Ves? No nos perdamos en que lo que estamos tratando de hacer es dar un contexto. No está, o sea, lo que estamos leyendo no es el libro de Daniel. Recordemos que es el segundo libro de Reyes, el penúltimo capítulo, entonces como para saber en qué andaba la gente en ese momento. Entonces, dice que el Señor mandó contra Judá todas estas personas, estas diferentes tribus enemigas del pueblo de Israel, como él lo había prometido por sus profetas, para destruirla. ¿Ves? O sea que esto era un cumplimiento de una profecía dada por el Señor. Esta deportación, mejor dicho, estaba siendo ocasionada por una promesa que el Señor había hecho de que si se portaban mal, pues esto pasaba. Así en palabras nuestras. Dice, estas calamidades le sucedieron a Judá por orden del Señor. Él había decidido expulsar a Judá de su presencia debido a los muchos pecados de Manasés, quien había llenado Jerusalén con sangre inocente. El Señor no perdonaba eso. Ahí hay muchas preguntas que no vamos a responder, creo, en este momento. Tengo una sola. Solamente que, bueno, fácil, por favor. ¿Quién es Manasés, Manasés? listo, bien, era fácil. Una de las tribus de Israel. Ah, no es una persona. Sí fue una persona de la que se originó la tribu de Manasés. O sea, los hijos de Jacob eran 12. Bueno, realmente había más 12 hijos. tribus. Exacto, estas 12 tribus, 12 hijos de Israel, que había otra hija y que resultaron ser 13 porque, bueno, hubo un hijo dos hijos de José, el que fue a Egipto. Manasés era una de las tribus Bueno, de listo. Israel, ok, que provienen de una persona. ¿Y esa persona se llamaba Sí, Manasés? sí, listo. Ok. Pero estos, o sea, no es el hueso de lo que estamos queriendo entender. Estamos queriendo entender lo que estaba pasando en el contexto, ¿no? Sí. Dice, los demás acontecimientos del reinado de Joacim y todos sus logros están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Cuando Joacim murió, su hijo Joaquín lo sucedió en el trono. A partir de entonces, el rey de Egipto no se atrevió a salir más de su país porque el rey de Babilonia conquistó toda la región. ¿Ves? Este rey de Babilonia que era Nabucodonosor empezó a conquistar todo. Dice, conquistó toda la región que anteriormente pertenecía a Egipto, desde el arroyo de Egipto hasta el río Éufrates. Ujú. Ahora empieza a hablar un poco del reinado de Joaquín. Joaquín tenía 18 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 3 meses. Su madre se llamaba Neusta o Neusta y era hija de Elnatán de Jerusalén. Joaquín hizo lo malo ante los ojos del Señor, igual que su padre. Es una frase que se repite mucho en el libro de los Reyes y de Samuel y de Crónicas, perdón. Durante el reinado de Joaquín, los oficiales del rey Nabucodonosor de Babilonia subieron contra Jerusalén y la sitiaron. El propio Nabucodonosor llegó a la ciudad durante el sitio. Entonces el rey Joaquín, junto con la reina madre, es decir, así se le llamaba junto con la reina, bueno, Ok, primero, eh, primero el rey de Judá era Joacim, y luego fue su hijo Joaquín. ajá, Ok, ya, sigamos. listo. Entonces el rey Joaquín, junto con la reina madre, sus consejeros, sus comandantes y sus oficiales, se rindieron ante los babilonios. Durante el octavo año de su reinado, Nabucodonosor
tomó a Joaquín prisionero. Como el Señor ya había dicho, Nabucodonosor se llevó todos los tesoros del templo del Señor y del palacio real. Esto es súper importante. Nabucodonosor se llevó los utensilios sagrados que estaban en el templo y en el palacio real, y con ellos luego ocurre un desastre como con la tercera descendencia, la tercera generación después de Nabucodonosor. Luego lo miraremos en Daniel. ¿Qué pasó? ¿Listo? Ande. eh, que fue ocasión el Señor dijo, no, pues tampoco van a irrespetarme de esa manera, pero bueno. Dice todos los objetos de oro que el rey Salomón había puesto en el templo. El rey Nabucodonosor se llevó cautiva a toda la población de Jerusalén, unas 10.000 personas en total, incluso a los comandantes y a los mejores soldados y a los artesanos y a otras personas habilidosas. Solo dejaron en el país a la gente pobre. Esto es súper curioso, ¿no? O sea, los que se quedaron con la tierra fueron los pobres. No sé si recuerdas lo que Jesús dijo acerca de los pobres en las bienaventuranzas. Bueno, nos No. salimos del tema un poquito, pero bueno. Bueno, cuando dice que bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de los cielos, o sea que parece que el reino tiene relación con la pobreza para Dios, bueno, Okay. etcétera. Solo quedaron los pobres, ¿no? Nabucodonosor llevó cautivo a Babilonia al rey Joaquín junto con la reina madre, las esposas del rey y sus funcionarios y las personas más influyentes de la sociedad de Jerusalén. Pregunta. ¿Ok? Dice a las mujeres del rey, ¿cuántas mujeres tenía el rey? ¿Acaso podía tener muchas mujeres? Sí, claro. ¡Oh! O sea, este Bueno, esto, Joaquín era un atrevido. eh, el Joaco era tremendo. Bueno, Ya sé cómo no ponerle a mi hijo. pero no, no era solamente él. Igual es un tema que también vale la pena como estudiarlo, porque es más social, ¿no? Bueno, Ok, ahorita no se puede como comparar con ahorita. obviamente no, Listo. se imagina uno. Por Entonces más decía, rey, ¿cómo así tener más mujeres? No. claro, decía que se llevó a todas las personas influyentes de la sociedad de Jerusalén. También desterró a 7.000 de los mejores soldados y a 1.000 artesanos y otras personas habilidosas, todos fuertes y aptos para la guerra. Después, el rey de Babilonia puso en el trono a Matanías, tío de Joaquín, para que fuera el siguiente rey y le cambió el nombre a Sedequías. Esto es importante porque Sedequías es el nombre con el que se conoce a este Matanías, más que con el... se conoce más como Sedequías que como Matanías, ¿no? Mi pregunta, ¿por qué este Nabucodonosor tenía poder sobre la gente de cambiarle el nombre? Mm. O sea, O ¿quién se sea, creía? no era, quien se creía era el gobernador del imperio del momento. Y ese imperio que podía mandar a matar a quien fuera si quería. O sea, eran imperios bastante bruscos, muy agresivos. Ok, perfecto, sigamos. Tenía el poder de eso, por eso luego también le cambia el nombre, como que les gustaba cambiarle el nombre a la gente, por eso le cambió el nombre a Daniel y a los tres amigos. ¿Recuerdas? No. Porque eso también tenía que ver, bueno, también, qué buena la pregunta porque me hace recordar algo. Tiene que ver el cambiarle el nombre con robarle no solamente todas sus pertenencias y su tierra, sino la identidad. O Identidad, sea, exacto. el objetivo era desarraigarlos y desaparecerlos como pueblo, ¿ves? Para poder implantar su nueva manera su nueva cultura, su nueva religión, ¿sí? Wow. Se adueñaba literal de la gente, la persona. Sí, Ok. sí, así los podía gobernar, ¿no? Ya ni sabían quiénes eran. Y eso es algo que el pueblo de Israel, como pueblo escogido por Dios, impresionante. A mí me parece súper impresionante eso, que él haya podido mantener su identidad a lo largo de miles de años, a pesar de Wow. todas las cosas que ha sufrido. Eso
A mí me parece milagroso, me parece muy bonito eso. ¿Seguimos? Ya Diez- casi terminamos. 18. Dice, Sedequías tenía 21 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 11 años. Vamos a ver Oye, por qué. pregunta. Dime. Generalmente todo, o sea, me he dado cuenta que como que los reyes eran jovencitos. Depende de si le tocaba gobernar y sus padres habían muerto y él era muy joven. Había reyes que incluso empezaban a gobernar a los menos de 10 años de edad. eh, pero entonces había como tutores, ¿no? Que Ah, empezaban a guiarlos a ellos. Sí, wow. sí, pasaba en ese momento. Entonces tenemos aquí que aquí hay un rey impuesto por el gobierno mundial, digámoslo, del momento, ¿no? Que era Nabucodonosor, quitó ¿a quién? Joaquín, Brava. Y puso, Sedequías. brava, que se llamaba realmente Boa. Matanías. Matanías. Sedequías tenía 21 años cuando subió al trono. Entonces imagínate a un pelado hoy de 21 años que lo pongan a reinar. Bueno, no, pero habían muchos más jóvenes, ¿no? Y Wow. reinó en Jerusalén 11 años. Su madre se llamaba Hamutal y era hija de Jeremías de Libna. Este Jeremías no es el Jeremías profeta del libro de Jeremías, es otro Ah, Jeremías. ok. Este Jeremías es solamente un ascendiente de Sedequías. Dijiste, pero que no era quién. No era Jeremías el del libro de Jeremías y Lamentaciones, no es el profeta Jeremías. Cabe resaltar eso porque muchos nombres se como que Se se, repiten y claro, sí, yo no queda sí, como sí. frikis, mortis, pertis. Ujú. Los nombres Ok. en la Biblia son súper importantes. Por ejemplo, Daniel, el libro de Daniel, el nombre de Daniel significa Dios es mi juez. Y así cuando uno va a analizar, a mí me gusta hacer eso, cuando me pongo a mirar la Biblia y como que me cuesta concentrarme, si hay nombres me pongo a mirar los significados de los nombres y me parece todavía más interesante porque siempre hay propósitos con los nombres. Por ejemplo, Jesús no se llama Jesús porque sí, y así, todos los nombres, Lástima todos, que no hay todos, todos. una Carol por ahí. Sí. Haz tu historia con Dios, seguro Tal que vez. va a contar para él. Bueno, Sigamos, seguimos. sigamos. 19. Sin 19. embargo, Sedequías hizo lo malo ante los ojos del Señor, igual que Joacim. Estas cosas sucedieron debido al enojo que el Señor tenía contra la gente de Jerusalén y de Judá, hasta que finalmente los expulsó de su presencia y los envió al destierro. Pregunta. Sedequías se re... Ok. Aquí dice algo y se repite dos veces. Y dice lo siguiente. Hizo lo que ofende al Señor. Y por acá antecitos también decía como que hizo algo que ofende al Señor. ¿Qué es lo que ofende al Señor? Todo lo que él había dejado dicho antes de que guardaran sus mandamientos. O sea, cuando se refiere a ofende al Señor, tenía que ver con... Es que es muy profundo, pero casi siempre se nombra como la idolatría, eh, pasar a los hijos por el fuego, todo lo que en resumen hacían las naciones que vivían antes en la tierra a donde ellos llegaron, a la tierra prometida. Todas esas costumbres paganas que las naciones que no eran el pueblo de Israel tenían, el pueblo las volvió suyas porque justamente no expulsó a todas esas naciones como Dios le había dicho que las expulsara, para que no se mezclaran y no volvieran a cometer esos hechos que eran abominables a Dios, que a Dios no le gustaban en absoluto. Son todas esas cosas las que no le gustaban a Dios y a esas O son sea, a las que se refiere cuando digamos, dice que hizo lo malo. en Proverbios dice que hay 7 cosas que el Señor aborrece. ¿Eso tiene algo que ver con eso? Con este pasaje no, o sea, no, no necesariamente porque ahí habla de la lengua mentirosa, Sí, proverbios, ¿no? exacto. Habla de cosas que tienen que ver, pero no es el pecado puntual del que está hablando acá. Oh, ok. Cuando hizo lo malo se refiere a muchas cosas, pero que se podría decir como que el balance de la vida de este rey fue malo, fue rojo, que hizo lo malo ante los ojos de Dios.
Pero también hay reyes de los que se dice hizo lo bueno ante los ojos de Dios. No obstante que no derribó los altares a los ídolos y demás cosas, ¿no? Pero si hizo lo bueno, le quedó como registrado ahí, ¿sí? Hay Wow. reyes que hicieron cosas buenas, como el rey Ezequías. Bueno, hay, hay varios reyes que eran Chéveres, bien eran vistos a bien. los ojos de Dios. Ujú. Ok. Entonces, digamos, Sí. ya en esto terminamos la Esto era, el ok, capítulo. esto es como la introducción, esto es lo que estaba pasando, esto es el momento justo antes de que deportaran al pueblo de Israel, de Judá hacia Babilonia, hacia el imperio de Babilonia, ¿ves? Eso era lo que estaba pasando en ese momento. Incluso le damos solamente uno o dos versículos de lo que dice Daniel en el primer capítulo Ujú. y nos damos cuenta de que es más o menos lo que acabamos de leer. Da un contexto, dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, ahora ya se nos hace más familiar, ¿viste? Cuando Ah, leemos lo ya sé anterior. quién es Wasim, ya sé quién es ¿Ves? Nabucodonosor. Ah, ok, ok. Porque uno lo lee así como de frente y dice, pero no tengo ni idea de quiénes son". Ahora entendemos un poquito, ¿no? Sí. Que ahora no fue que este rey pecó y Dios se enojó y lo sacó. No, 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 es una acumulación de pecado de todo el pueblo y los reyes, en cabeza de los reyes, pues, que hizo que Dios dijera, no, pues a partir de ahora van a estar deportados. Y esa deportación duró más o menos 70 años. Estaba Wow. profetizado que durara eso. Antes duró mucho, ¿no? Porque si no hubiese sido inmediatamente. No, no, me refiero. El tiempo de deportación, el tiempo en el que estuvieron fuera de su tierra fue 70 años más o menos. Oh, Sí, fue mucho, fue muchísimo. claro. ¿Ves? Entonces, esto es lo que dice en los primeros, ahora ya entendemos un poquito mejor. En el año tercero del reinado del rey Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. ¿Qué quiere decir Entonces, la sitió? pregunta, Ok, que bueno. se adueñó de eso, ¿no? Sí, hizo sitio, o sea, la rodeó. Tengo una pregunta. Dice, en el año tercero del reinado del rey Joacim. No sé, cuando dicen el año tercero, es como cuando los presidentes duran 4 años, entonces en el tercer año el presidente. Sí, ¿Y cuántos años sí, duraban los reyes? hasta que se muriera o lo murieran. Oh, o sea, aquí no era como por un tiempo determinado, sino hasta que se murieran. No, 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 no. Era vitalicia la cosa. Y los que supuestamente heredaban el trono, pues eran los hijos de ellos O o sea, digamos, en familiares este caso, cercanos. ok, espérate. Joacim, luego él se murió y quedó Joaquín. O no se murió, sino que simplemente le dio el trono a su hijo. No, fue deportado, viste que lo decía que fue deportado, o sea, se lo llevó el rey de Babilonia, se lo llevó cautivo, al rey Joaquín, perdón, No, al rey Joacín, sí, al rey sí. Joacín. Pero en Segunda de Reyes dice que Mm, mm. quedó Joaquín, entonces, ¿fue porque deportaron a Joacim, a su papá, o fue porque su papá se murió? Creo que se murió. En el versículo 6 de Reyes, de lo que leímos antes, dice que cuando Joacín murió, Ah, su hijo entonces, Joaquín lo sucedió en el trono, y ahí fue ok, cuando, ok, se murió. o sea que duró 3 años su reinado prácticamente, creo. Empezó Sí, a sí, reinar porque luego Joaquín, hubo su hijito. pero fue de una vez deportado. Oh, wow. Ujú. Oye, qué chévere, no tenía ni idea que el Segundo de Reyes tenía algo que ver con Daniel. Bacano, porque ya entramos en contexto sobre Muchísimo. quiénes eran No, y estos mira personajes. que los demás libros anteriores a Daniel, de los otros profetas, tienen muchísimo que ver. O sea, de hecho te quiero decir otra cosa como introducción también. O sea, el libro de Daniel y los otros, hay varios libros que se consideran como revelación o que contienen profecías a tiempos futuros cercanos y futuros lejanos. Y Daniel es uno de ellos. Daniel, junto con algunos capítulos de Isaías, como el 24 al 27, son muy proféticos, muy apocalípticos, que hablan de tiempos finales. Y obviamente el libro de Apocalipsis también habla de tiempos finales.
Pero también, por ejemplo, el libro de Zacarías habla de cosas finales. Entonces, vi, ya entramos en contexto básicamente. Entonces, tengo una pregunta. En fin, ¿quién era Daniel? Digamos, estamos viendo que algunos de los discípulos de Jesús eran pues recaudador de impuestos o los otros eran pescadores. ¿Este Daniel qué hacía? Bueno, este Daniel, primero, como te dije antes, son 6 siglos antes de Jesús. Ok. O sea que, digamos, su relación con Jesús es más profética, no tiene nada que ver con la vida de Jesús en la tierra. Sí, sí, porque fue antes de él. De hecho, hay algo muy bonito. Jesús se nombra a sí mismo como Hijo del Hombre. Y Daniel, por ejemplo, Daniel 7:23, habla acerca del Hijo del Hombre en una de las visiones, que las visiones es el tema de Daniel. O sea, casi que el segundo libro, el nombre, título del libro de Daniel podría ser los sueños que tuvo Nabucodonosor, los sueños que tuvieron los emperadores del momento y que tuvo el mismo Daniel y que tuvieron una revelación acerca de lo que iba a venir después. Y una de las cosas que en relación con Jesús es eso, o sea, que Daniel en las visiones ve al Hijo del Hombre. Dice, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre, haciendo referencia a Jesús. Y Jesús en muchos lugares también se nombra a sí mismo como el Hijo del Hombre. Entonces tengo una pregunta. Dime. ¿Él quién era? O sea, bueno, ¿cuántos años tenía, no? Porque Daniel era chiquito. Mm. Era muy joven, Era- probablemente era un adolescente cuando llegó, ponle por ahí entre 13 y 15, 17 años, cuando fue deportado. Y que se dice, que hablábamos la otra vez, que es muy probable que si él estaba, la persona que lo cuidaba, que estaba a cargo de ellos, era el jefe de los eunucos, pues es muy probable que él era parte de los eunucos. Y un eunuco era alguien al que le faltaba su órgano reproductor, que se lo habían quitado. Eso más, eso podríamos hablar de Daniel, o sea que casi que podríamos llamarlo Posiblemente podría el haber tío sido Daniel. Ujú. un eunuco. El No, tío no se Daniel. dice nada más, o sea, de pronto que si era alto, era lindo, era... Sí, claro. Dice muchachos de buen parecer. O sea, cuando los seleccionaron, uno de los requisitos era que fuera de buen parecer, que se entiende que fuera simpático. O sea, era un bizcocho. Daniel era un bizcocho y fuera... No, ¿dónde está el Ahora, Daniel? no sé, no sé, no sé los estándares de belleza de esa época, ¿no? Bueno, sí, eso es Pero cierto. puede que sí, ¿no? Bueno, entonces, pero este chico obviamente, bueno, uno sabemos de que era narcisista, posiblemente podría ser un eunuco, posiblemente era un churro, de buena vista. Este hombre, ¿por qué fue importante? Pues prácticamente era como, ¿se puede decir que era profeta o no? Claro, Ok. claro que sí. Entonces, ahí viene mi otra pregunta. Yo he escuchado mucho hablar Bueno, sobre no, profetas te también. digo esto, te Ok. digo esto. Y ahorita comentamos lo que estás diciendo. Él en realidad era un muy buen administrador, o sea, Dios le dio muchísimo talento a él para administrar. Tanto así que él fue administrador del imperio más grande del planeta en el momento durante 4 gobiernos. ¿Cuatro gobiernos equivale a 4 años? No, 4 gobiernos distintos. Babilonios, los medopersas y los gobiernos que estuvieron en ese momento. O sea, como te decía, vinieron los babilonios y ese era el gobierno del momento. La manera como cambiaba el gobierno en ese momento era que viniera otro rey a invadir y ahora él era el nuevo gobernante. O sea, que había una guerra y el nuevo rey que venía a gobernar en ese momento lo había hecho por la fuerza. Y Daniel era tan sabio, o sea, Dios le había dado tanta sabiduría y capacidad para administrar que fue administrador de, muy buen administrador eh, durante esos 4 gobiernos distintos. ¿Ves? Pero él, digamos que su profesión era ser administrador, un muy buen administrador, pero su ministerio fue profético, obviamente. Entonces es considerado, y pasamos a la otra
cosa que me dijiste, es considerado como uno de los libros de los profetas mayores, junto con Isaías, Jeremías y Ezequiel. Daniel es uno de los cuatro profetas mayores. ¿Y qué diferencia hay entre profetas mayores y menores? Básicamente es la cantidad de escritos. Básicamente es eso. Sí, se pueden decir muchas cosas como la importancia de las profecías, pero es que las profecías no son de los hombres que las escribieron, sino del que las dio, de Dios, ¿no? Pero sí, básicamente es eso. O sea, los otros Pues, profetas son menores por el escrito, que es de menor cantidad. y hay algún dato curioso que yo estaba viendo acá en Bible Project, en unos videitos, y Ujú, decía que este libro comienza en hebreo, pero luego ujú. pasa al arameo El y primer finalmente, capítulo solamente. no, El dice primer que comienza capítulo, con hebreo y luego con arameo y vuelve otra vez al ujú. hebreo. Sí, desde el 8 otra vez retoma el hebreo, pero del 2 al 7 está en arameo, que eso es muy interesante. Si quieres también lo vemos cuando veamos el libro de Daniel, pero es verdad, es verdad. Ahora, hay otras cosas, por ejemplo, hay versiones de la Biblia que contienen más escritos que los que tenemos, por ejemplo, en la Reina Valera o en las demás versiones que ahora conocemos. Pero, por ejemplo, hay unas versiones católicas que tienen eh, más versículos que los que... 76 libros, ¿no? No, me refiero a Daniel. Sí, además de los otros libros, en el libro de Daniel tienen mayor extensión de O versículos sea, en en vez algunos de ser 12 capítulos. capítulos, ¿tiene más? Es que no recuerdo si es, por ejemplo, es más extenso el capítulo 3 o el capítulo 2. No recuerdo ahorita, ¿Y pero a qué se tienen debe más. esto? A las versiones, bueno, eso es todo un tema de dónde se basaron, de cuáles manuscritos tradujeron ellos, de la Septuaginta, de la Vulgata, de los rollos del Mar Muerto ahora, o sea, hay un montón de fuentes de dónde se puede, o sea, es un tema muy profundo, Carito, cuando te decía que No, sí, no, sí, sino que, o sea, me da mucha curiosidad como, oye, ¿por qué ellos sí y nosotros no? ¿Y por qué? No, no, no. ujú. Tiene que ver con Ay, el canon bíblico, o sea, tiene, o sea, a nosotros nos llega al día de hoy esto como canon bíblico, como los libros que pueden considerarse como inspirados por Dios, ajá. pero no es porque, ay, se reunieron cinco gatos a decir estos son. No, eso tiene todo un trasfondo y ahí es material de estudio, muy interesante. Se pueden Ok. hacer Pues eh, Vic, yo ya estudios terminé bien mis interesantes. preguntas iniciales. Ok, ujú. Entonces, ¿podemos hoy decir que terminamos por el día de hoy? Sí, yo creo que sí. Entonces ya sería empezar prácticamente con la lectura en el próximo live, ¿sí? Exacto, solo como para resumir y saber de qué se va a hablar el libro de Daniel. Em, Entonces, es un libro escrito más o menos 6 siglos antes de Cristo, en un contexto en el que el pueblo de Israel estaba siendo deportado. ¿Y de qué nos va a hablar? Básicamente nos va a hablar del surgimiento y la caída de diferentes reinos mundiales del momento, en la época de Daniel. Y también nos va a hablar de cosas difíciles de interpretar, de profecías súper difíciles de interpretar, otras un poco más sencillas, pero también se pueden extraer muchas enseñanzas de disciplina, de comunión con Dios, de constancia, de amistad, de oración. Hay muy buen material para aprender de Daniel. Pero entonces nos va a hablar de profecías, de muchas profecías, difíciles algunas, muchas. ¿Sí? Pues Vic, básicamente esto es la introducción sobre el libro de Daniel. Teníamos que hacer esto porque creo que es algo muy bonito y creo que lo voy a empezar a aplicar cada vez que leamos un libro, como miremos más bien el contexto primero antes Mm. de empezar a Sobre hablar. todo con un libro así de grosso.
Entonces, nada, pues primeramente, gracias Vic por esto. Creo que anoté un montón de cosas, ahorita todo lo paso a escrito. Gracias por querer hacer parte de esto, por querer leer la Biblia juntos. Y nada, de Vale, verdad, gracias a todos los que estuvieron con y todo los que gusto. van a estar y los que van a leer todo esto. Y como siempre, nos despedimos también con una oración para cerrar este momento tan bonito que tuvimos. No sé, Ok, Vic, si quisieras hacer la oración de cierre, claro, claro ¿vale? que sí. Padre que estás en el cielo, gracias por este tiempo, gracias por permitirnos acercarnos a ti y a aprender un poco de la carta de amor eterno que nos dejaste, Señor, y de aprender cosas que nos asustan un poco, pues a mí personalmente, porque no entiendo mucho de las profecías, pero sabemos que donde hay dos o tres y estamos buscándote, ahí estás tú y estás dando luz. Y eso es lo importante, papá, y con un corazón sincero, con un corazón humilde, nos acercamos a ser enseñados por ti, papá. Bendecimos a las personas que de alguna manera verán este video y todo el estudio o la lectura que haremos de este libro, papá. En el nombre de Jesús, amén. ¿Listo, Vic? Gracias, Vale, vale, estás Carito. súper bien. Feliz Un noche. abrazo. Cuídate. Dale. Chao, chao. Bye. Chao.